Bueno, el día de hoy vamos a ver cómo la transformación digital está cambiando la forma en que las organizaciones gestionan a sus contratistas. El objetivo de este evento es entender no solamente los beneficios tecnológicos, sino también esos impactos estratégicos, operativos y regulatorios que son importantes en la gestión de contratistas en nuestras organizaciones. ¿Por qué? Porque este proceso es un proceso crítico, sobre todo bueno, en todos los sectores diría yo, pero principalmente en sectores de alto riesgo, donde hay una rotación alta de personal externo. Así que, pues, lo que queremos es enfatizar un poco en la importancia de garantizar esa continuidad operativa, la calidad del trabajo y el cumplimiento normativo a través de procesos que estén claramente estructurados, establecidos, documentados. Em, y pues comentándoles un poco que los problemas más frecuentes que observamos en la gestión de contratistas están presentes en la falta de trazabilidad, deficiente comunicación entre áreas y con los contratistas, lo que genera riesgos en seguridad y salud en el trabajo, entre otros, ¿no? Así que es clave analizar la integración del contratista con los sistemas de gestión internos en la compañía. Vamos a abordar todos estos temas acá en esta presentación. Ahora, em, muy importante que esta gestión de contratistas no sea vista solamente como una tarea administrativa puntualmente. Hoy día los contratistas están presentes en muchas operaciones críticas de las operaciones. Incluso hay compañías que son, digamos, catalogadas como pequeñas porque su personal interno es mínimo y el personal o la subcontratación es mucho más grande. Así que las tareas más críticas en las cuales se observa, digamos, esta injerencia de los contratistas son temas de mantenimiento, construcción, vigilancia, seguridad, temas de transporte. Por eso esta gestión debe abordarse de una manera muy estratégica con un enfoque hacia tres pilares importantes. El primero de ellos es la seguridad, porque la labor puede involucrar riesgos físicos o técnicos que impactan directamente a las personas y a la compañía. El segundo pilar es el cumplimiento, porque independiente del país en el que nos encontremos, hay regulaciones laborales, ambientales y de seguridad que también aplican a los contratistas. Incluso pueden ser más importantes para la gestión de contratistas porque ellos son los que están operando en labores de campo, ¿no? Y por las cuales la empresa principal puede ser legalmente responsable de lo que le pase a un contratista en una gestión que esté haciendo para ella o en sus instalaciones o en algún proyecto contratado. Bien. Y el tercer pilar es la eficiencia, porque una gestión desordenada o sin trazabilidad puede generar reprocesos, retrasos y sobrecostos a la organización. Entonces, si no tenemos una estrategia clara, los procesos de gestión de contratistas, como decía Joana, pueden volverse fragmentados e ineficientes y pueden ser muy riesgosos, lo que, como comento, compromete la operación y también compromete la productividad y algo mucho más importante que es la reputación de la empresa, ¿no? Nuestra invitación en este evento es a dejar atrás esa visión tradicional que tenemos las organizaciones en general basada en hojas de cálculo o aprobaciones manuales, por ejemplo, para un control de acceso de contratistas, sino que avancemos hacia una gestión que es más inteligente, que es más trazable y que, por supuesto, esté alineada con los objetivos estratégicos de la organización. Entonces, dejarnos llevar por esa transformación digital es una invitación muy poderosa e importante que queremos transmitirles en este evento. Aquí vemos por qué es clave adoptar un enfoque estratégico que combine tecnología, automatización y análisis de datos en la gestión de contratistas y en esos procesos críticos. En primer lugar, hablamos de reducir riesgos operativos y legales.
La tecnología aquí nos permite garantizar que todos los contratistas cumplan con esos estándares de seguridad y normatividad, evitando improvisar o procesos que puedan poner en riesgo a las personas en la organización. Bien. En segundo lugar, tenemos el cumplimiento normativo. Automatizar los procesos nos va a ayudar a prevenir sanciones y a fortalecer la confianza de los clientes, de las autoridades y de todos esos aliados en nuestra gestión. Aquí hablamos que no se trata solo de cumplir la ley, sino de demostrar evidencias en cualquier momento y a cualquier parte interesada. El tercer bloque nos habla de la trazabilidad y desempeño. Un sistema automatizado nos permite hacer un monitoreo en tiempo real de las actividades de los contratistas, por ejemplo, los documentos que necesitamos para una gestión, tanto de la empresa como del trabajador, el comportamiento que haya tenido a través del tiempo y el cumplimiento con esos requisitos definidos por la organización. Esto es muy importante para tomar decisiones con base en información que tengamos en tiempo real, ¿no? Si yo no tengo información, pues muy difícilmente podré tomar una decisión acorde a lo que esté pasando. El cuarto beneficio es mucho más estratégico, transformar esa gestión en una ventaja competitiva. Cuando alineamos esos procesos operativos con los objetivos de la organización, por ejemplo, sostenibilidad, seguridad o eficiencia, esa tecnología se convierte en un habilitador del propósito corporativo. Y finalmente aquí mostramos un dato relevante en la región de las Américas. Los usuarios más vulnerables en las vías, peatones, motociclistas y ciclistas, representan un alto porcentaje de muertes por accidentes de tránsito, ¿no? Este dato contextualiza el por qué es tan importante gestionar adecuadamente a los contratistas que ejecutan labores en campo, muchas veces en entornos con altos riesgos viales y pues mostrar aquí que la tecnología no solamente facilita el cumplimiento, sino que permite hacerlo mejor, con más eficiencia, más control y más valor estratégico para la organización. Pues yo quiero aquí mostrarles el panorama actual de la gestión de contratistas y el por qué es tan importante esta gestión en nuestras organizaciones, cuáles son esos retos. Aquí presentamos estadísticas relevantes que evidencian el impacto de una gestión deficiente. Por ejemplo, una elevada tasa de accidentalidad en personal externo que refleja la falta de control sobre condiciones de contratación y de capacitación. El costo por un incidente o accidente laboral incluye no solamente la indemnización como tal al trabajador, sino una posible pérdida de productividad, sanciones legales que pueden llegar incluso al cierre de una compañía o simplemente daños reputacionales que impliquen que esa compañía no sea contratada por otros en un largo plazo, ¿no? La implementación de buenas prácticas nos ayuda a reducir esos impactos significativamente y la recomendación, aparte de lo que vamos a ver el día de hoy en términos de transformación digital, es realizar evaluaciones de desempeño para cada contratista que nos permita tomar decisiones, como les comentaba anteriormente, basados en datos que tengamos en tiempo real, por ejemplo, en una plataforma tecnológica, ¿no? Hoy día no solo es necesario una supervisión constante, sino que haya una autogestión y esa autogestión se puede realizar a través de plataformas tecnológicas que nos ayuden simplemente con un monitoreo a través de un móvil o a través del propio equipo portátil a visualizar el estatus de un contratista en tiempo real para que yo pueda evidenciar si puedo permitir, por ejemplo, la entrada de un trabajador de un contratista a mis instalaciones o en definitiva debo rechazar y que esa persona no entre porque no cumple con un certificado de capacitación de trabajo en alturas o porque la misma empresa no ha cumplido con los aportes de pago a la seguridad social. Todo eso me va a permitir
un monitoreo en tiempo real y una gestión efectiva de mis contratistas en el tiempo. Bien. ¿Cuáles son cuál es esa problemática operativa de los sistemas tradicionales de la gestión de contratistas? Lo primero, como les decía ahora, es el uso excesivo de hojas de cálculo, que pues, yo creo que el Excel pues es una herramienta muy buena, pero al final se convierte también en una duplicidad de datos o en mucha información que tenemos y que no podemos controlar en algún momento determinado. Como vemos en esta fotografía, alto volumen de documentos físicos. Esto es inoperante totalmente, ¿no? Yo, buscar un documento, no sé, con un contratista que tenga 100 trabajadores, me va a hacer muy difícil la gestión. Alta dependencia de los correos electrónicos. Yo creo que eso nos pasa o nos ha pasado a muchos de los que estamos aquí presentes. El buscar un correo electrónico que antes era mucho más fácil porque teníamos menos volumen de correos electrónicos. Hoy día es más difícil. Yo puedo buscar una palabra clave y me van a aparecer seguramente muchos correos con esa palabra clave. Y cuando yo necesito agilidad en la gestión, pues eso no me lo va a facilitar, ¿no? Esto, al contrario, nos genera cuellos de botella en esa gestión, por ejemplo, de permisos de ingreso a nuestras instalaciones, consulta de certificaciones, seguimiento a indicadores. Por tanto, la transformación digital nos va a permitir esa trazabilidad en el tiempo, en tiempo real, nos va a permitir integrar esos registros y nos va a permitir un cumplimiento documental automatizado que, por supuesto, le va a facilitar la gestión como tal a la empresa principal y a los contratistas también. Ellos podrán ver el estatus y su situación en cualquier momento a través del ingreso a una plataforma tecnológica. Bien. El marco legal, no solamente el colombiano, sino pues de los diferentes países, de las personas que estén aquí presentes, establece obligaciones estrictas para la gestión de seguridad y salud con los contratistas. En Colombia les puedo mencionar el decreto 1072 y la resolución 312, que nos exige procesos de verificación de cumplimiento, evaluación de condiciones de trabajo y seguimiento a actividades controladas. En caso de no cumplir, esto llevaría a sanciones económicas y legales significativas para la organización. Entonces, aquí lo que queremos que ustedes vean es la necesidad de alinear la tecnología con el cumplimiento normativo, integrando esos criterios de HSE desde la contratación hasta el cierre del servicio, ¿no? Y aquí vemos algunos datos importantes en este caso específico de Colombia, y es, por ejemplo, 522.000 accidentes laborales en Colombia reportados en el año 2023. Ojo, los reportados, ¿no? Que no todo el mundo reporta. La tasa anual de 4.42 eventos por cada 100 trabajadores es una tasa muy alta. Las multas en promedio de 50.000 dólares por incumplimientos y esos retrasos por algún incumplimiento atrasan un proyecto hasta en un 20%, ¿vale? Entonces, se ha visto que con la implementación de mejores prácticas, la implementación de estrategias efectivas, los incidentes se pueden reducir hasta en un 30%. Estos son datos reales, cifras de Colombia. Se introduce entonces el concepto de la transformación digital aplicada a la gestión de contratistas, incluyendo automatización de flujos, de validación, por ejemplo, acceso remoto a documentación, es decir, que, bueno, primero yo no tenga que depender, como decíamos ahora, del correo electrónico, sino que a través de una plataforma tecnológica, de una aplicación que incluso puede ser móvil, tanto el contratista como la empresa pueda visualizar, pueda reportar documentos y pueda en tiempo real visualizar el estatus de un contratista frente a requisitos que la empresa esté solicitando. Uso, por ejemplo, de firmas electrónicas y gestión de permisos en plataformas digitales,
controles de acceso a contratista, incluso desde la misma entrada a la organización, no sé, a través del vigilante que se pueda dar acceso o denegar el acceso a un contratista que no cumpla con los requisitos establecidos. Todo ello se puede a través de esa transformación digital. Todas estas plataformas en la nube permiten esa unificación de datos, la consulta, como les comentaba ahora, desde dispositivos móviles y control de vencimientos en tiempo real. ¿Sí? Muchas veces se nos convierte en un saludo a la bandera, un documento que nos enviaron, por ejemplo, en términos de una certificación o una capacitación de un colaborador de trabajo en alturas. Pero esas certificaciones hay que actualizarlas, o sea, yo no puedo recibir una certificación que tiene una vigencia de el 2024 cuando el trabajador va a entrar en este momento a mi compañía, ¿no? Entonces, el visualizar toda esa documentación, el garantizar que sea documentación de calidad, que contenga lo que nosotros requerimos, es lo que nos va a garantizar un adecuado cumplimiento y una minimización de los riesgos a los cuales pueda estar sujeto ese trabajador en nuestras instalaciones. Los beneficios de la transformación digital se cuantifican en términos de eficiencia operativa, reducción de costos administrativos y disminución de la accidentalidad. Por tanto, nosotros recomendamos monitorear indicadores como, por ejemplo, el tiempo promedio de la habilitación de los contratistas. Si lo hacemos aprovechando la transformación digital, seguramente va a ser muy, muy rápido. El número de incumplimientos por documentación vencida. Es decir, yo puedo en algún momento determinado decir, bueno, quiero trabajar con X o Y contratista porque es el que tiene menos incumplimientos y evito trabajar con otros que son los que me presentan más incumplimientos o a nivel histórico, si yo tengo datos, podré decidir si ese contratista lo dejo sujeto a una evaluación de desempeño para poder trabajar con él en el tiempo. Número de hallazgos, por ejemplo, identificados en una auditoría que le haga a un contratista, lo mismo. Si yo identifico que un contratista presenta muchos hallazgos por incumplimientos reiterativos, pues simplemente puedo tomar una decisión de no volver a trabajar con ese contratista y eso me va a favorecer a mí en mi gestión y en mis resultados. Eh, Acá, como les digo, pues muy importante traer casos prácticos. En este caso, una constructora que redujo sus costos en el 18% solo por eliminar el manejo físico de documentos y centralizar los flujos de trabajo en una herramienta digital. Bueno, ¿qué papel juega la inteligencia artificial en todo este proceso? Pues muy importante, ¿no? Yo creo que el que diga que no ha utilizado a hoy la inteligencia artificial, pues yo creo que está mintiendo porque yo creo que todos en alguna operación, en alguna tarea hemos tenido que utilizarla. Hay que utilizarla responsablemente y la inteligencia artificial llegó para quedarse y llegó no para reemplazar como tal las actividades que ejecutamos nosotros en las compañías, sino para ayudarnos a hacer nuestro trabajo más fácil, más eficiente, más oportuno y para tomar decisiones con base, por ejemplo, en tendencias que nos faciliten esa tarea en nuestras organizaciones. Entonces, la inteligencia artificial complementa la digitalización permitiendo, por ejemplo, análisis predictivos, detección de patrones que alertan sobre riesgos antes de que ocurran. Aquí hablamos, por ejemplo, incluso de dispositivos a nivel de seguridad vial que permiten identificar el estado del conductor. Entonces, si el conductor tiene muchas horas de trabajo, si, digamos, tiene eh, cansancio, pues obviamente estos dispositivos nos alertarán y nos permitirán tomar decisiones para evitar, por ejemplo, un accidente. Por ejemplo, se pueden predecir también contratistas con alta probabilidad de no cumplir con los requisitos por el historial que tenga, automatizar tareas como recordatorios que les lleguen tanto al contratista como a la empresa para facilitar el cumplimiento de los requisitos, validación de formatos o de requisitos o análisis de documentos. Incluso la inteligencia artificial nos va a permitir agilizar la revisión de un documento que antes
las personas lo tenían que hacer. Entonces, un volumen documental muy alto retrasaba el ingreso de un contratista, por ejemplo. La inteligencia artificial también nos permite escalar procesos sin tener que tener mucho personal administrativo. El uso también de chatbots mejora la experiencia del contratista en procesos de inducción o capacitación que antes pues eran muy dispendiosos, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, para organizaciones en donde tenían operaciones críticas, eh, el solo hecho de que el contratista llegara, obviamente dispusiera de sus elementos de protección personal y luego lo ingresáramos en una sala a hacer un proceso de inducción de 1 hora incluso o más, pues eso es inoperante hoy día y tiene unos costos muy altos, ¿no? Entonces, el aprovechar todas estas herramientas va a favorecer en que los procesos sean más ágiles. Por supuesto, esto de agilidad redunda también en optimización de costos, tanto para el contratista como para la empresa principal. Bien. Mencionarles algunos casos de éxito en diferentes sectores. Posiblemente hayan empresas de este tipo aquí en nuestro evento. En este caso, del sector energético, en donde se implementó una plataforma digital con la inteligencia artificial y se obtuvieron resultados como reducción del 35% en accidentes, aumento de la trazabilidad en tareas en campo, mejora en los tiempos de habilitación para el acceso de un contratista, y también la posibilidad de integrar con otros sistemas de las compañías como sus ERPs y herramientas móviles fue clave para el éxito de este proyecto. Y nuestra recomendación normalmente es hacer pilotos antes de escalar con todos los proveedores, ¿no? Por ejemplo, una empresa, no sé, que tenga un nivel de 100 o más contratistas o proveedores, pues en este caso para probar plataformas tecnológicas se puede hacer con proyectos piloto que involucren 25, 40 proveedores y así luego irlo escalando a las demás organizaciones que estén incluidas y se puede empezar con los proveedores más críticos. En minería, por ejemplo, el foco está en la documentación de requisitos legales, capacitaciones y permisos de ingreso. En este caso, la digitalización permitió gestionar muchos documentos activos con flujos de revisión automáticos. Se utilizaron chatbots para responder preguntas frecuentes sobre normativas y acceso. Y este modelo permitió o redujo más bien el 50% de los tiempos administrativos de ingreso del personal a las instalaciones y mejoró, por supuesto, la satisfacción de los proveedores. Aquí no se trata solamente de optimizar el tiempo para nosotros, sino que también si logramos optimizar el tiempo para los proveedores que estén afuera de nuestras instalaciones el menor tiempo esperando una aprobación de ingreso, pues eso también le va a optimizar a ellos sus costos operativos. En sector construcción, sistemas móviles permitieron registrar inspecciones en campo, evidenciar condiciones inseguras con fotos que se pueden tomar en tiempo real, con sistemas georreferenciados que nos permiten identificar si estamos en el lugar clave donde debemos hacer una inspección y también emitir alertas en tiempo real ante un incumplimiento. El uso de plataformas integradas mejoró la comunicación entre obra, entre el supervisor, el contratista, reduciendo también los incidentes y sus costos por reprocesos. En este caso se logró una eficiencia del 35% y un mayor control documental para ambas partes. En cualquier proceso de transformación digital hay un paso a paso y ese paso a paso nos permite hacerlo de una manera adecuada, coherente, pensando también en las necesidades de nuestra organización. Entonces, lo que recomendamos nosotros es iniciar con un diagnóstico de madurez digital y un levantamiento de procesos actuales de la compañía.
La tecnología debe adaptarse a la operación y no al revés. Entonces, por tanto, un despliegue escalonado, como les decía anteriormente, con pilotos, nos permite validar las funcionalidades y ajustar esa solución que hayamos elegido a las particularidades de la empresa, al tamaño y a la realidad de la organización, ¿no? Un punto importante es la capacitación de los equipos y sensibilizarlos en términos que la transformación digital es un proceso que también me ayuda a mí como persona a mejorar, porque muchas veces nos encontramos con esa barrera al cambio y yo diría que aquí lo más importante es trabajar en que las personas vean que es un proceso de mejora que favorece a la organización, pero también los favorece a ellos en que los procesos sean menos operativos, sean más eficientes, más ágiles y pues todo esto va a agilizar el proceso y va a permitirnos tener información mucho más rápida para poder tomar decisiones, ¿no? Y como quinto paso, que también se recomienda siempre, es medir, ¿no? Medir el impacto que tiene esa transformación digital. Posiblemente algunos procesos no estén tan ajustados y haya que tomar decisiones de mejora, pero precisamente si tenemos un proceso claramente definido, vamos a poder ajustar digamos, atornillar bien ese proceso que no esté funcionando de la mejor manera y que la transformación digital realmente llegue para quedarse y para aportarnos en estos procesos de agilidad con nuestros contratistas en las organizaciones. Sin transformación digital, los riesgos seguirán aumentando en nuestras organizaciones. La inteligencia artificial nos permite tomar decisiones informadas, em, con prevención y comentarles también que las empresas que lideran la gestión de contratistas eh, lo hagan a través de plataformas robustas que permitan enfocarse en la estrategia y no en las tareas operativas. Yo creo que si muchos de ustedes se preguntan hoy día en qué invierten la mayor cantidad de tiempo de su gestión, yo creo que me podrían responder que la mayor cantidad de tiempo actualmente lo están invirtiendo en tareas operativas y no en el análisis de la información y en la toma de decisiones que le permitan mejorar la organización en todo sentido. Entonces, en este caso, comentarles que el retorno de la inversión por optar por la transformación digital no es solamente económico, sino también se ve reflejado en la reputación de la compañía, en el cumplimiento legal y normativo y en esa cultura de seguridad que debemos tener nosotros en nuestra compañía y que se debe reflejar hacia nuestros contratistas. Con esto, el mensaje que les quiero dejar es que apuesten por la transformación digital, que seguro les va a traer muchos beneficios a sus organizaciones y que si tienen dudas, que si quieren conocer experiencias de éxito o casos en los sectores en los cuales ustedes se desempeñan, pues con muchísimo gusto estamos para escucharlos y para brindarles información de esas buenas prácticas que algunos de nuestros clientes tienen y que pues han sido favorables para estos procesos de gestión de contratistas con transformación digital.